Pues vamos a hacer la revisión de rehabilitación en UCI. La rehabilitación de un paciente en UCI relativamente está dividido en un proceso de en el cual interviene un equipo multidisciplinario. Como ya conocemos, toda la rehabilitación está enmarcada en una intervención en la que incluyen tanto los médicos, los terapeutas, los de nutrición, psicología, servicio social. Y en un proceso de rehabilitación en UCI aún intervienen más también los médicos intensivistas, los fisioterapeutas respiratorios, los fisioterapeutas del lenguaje, aparte también los de rehabilitación física, los de terapia ocupacional y psicología y nutrición. Entonces, dentro de todo lo que es el proceso, eh, en, este, en esta línea empiezan muchos en el programa de prehabilitación o prerehabilitación. La prerehabilitación, como su mismo nombre lo dice, son antes de que el paciente tenga la propia rehabilitación que se encuentre en UCI. ¿Cómo hacen esto? Básicamente en unos pacientes que tengan factores de riesgo y que van a entrar a cirugías extensas. Cirugías cardíacas, neurocirugías, pacientes obesos, añosos, con problemas ya cardíacos, que están, los médicos de base están viendo la posibilidad de que el paciente ingrese a UCI y tenemos pacientes ya desacondicionados, entonces, ¿qué quieren buscar? Es mejorar la reserva funcional y más o menos los trabajan 2 a 3 semanas antes de ingresar a la intervención y por lo tanto a UCI. Trabajan más que nada los ejercicios terapéuticos que vienen a ser de entrenamiento tanto aeróbico y de resistencia, donde ya empiezan a trabajar el fortalecimiento. Y luego tenemos el entrenamiento de fortalecimiento propiamente ya con resistencia, el entrenamiento de la musculatura respiratoria, básicamente la inspiratoria, hablando de diafragma, y entrenamiento propioceptivo de equilibrio, que muchas veces se olvida, la flexibilidad y el stretch. Entonces, eso es en un proceso ideal de intervención quirúrgica, porque sabemos que generalmente no ocurre. Entonces, luego pasamos a una fase 2. Entonces, si tenemos en este proceso un paciente que se va a operar, se logra operar, tiene su intervención quirúrgica y lo pasan a UCI. Entonces, aquí ya tenemos el paciente en UCI. El paciente llega a UCI y de entre las primeras 48 horas está en un proceso de estabilización hemodinámica y respiratoria. Todos los patrones respiratorios y cardíacos que vamos a ver más adelante se tienen que mantener dentro de un estado de seguridad. Entonces, en ese momento la intervención de un rehabilitador es básicamente realizar una evaluación inicial y el monitoreo. Entonces, en esa ficha inicial se va a tomar en cuenta las funciones vitales, cardíaca, respiratoria, exámenes de laboratorio e incluso imágenes si se tuviera, para hacer el monitoreo continuo hasta que el paciente pase este periodo de estabilización hemodinámica de 24 a 48 horas y podamos iniciar una intervención temprana. Si el paciente en este tiempo no tiene ninguna alteración de las funciones vitales, está todo dentro de los criterios de seguridad, incluso le pueden iniciar con una intervención temprana que básicamente es movilizaciones pasivas, alineamiento y controles posturales. Luego ya pasamos a la movilización temprana específica, que hay una discusión básica en el tiempo que se debe iniciar la movilización temprana. En unos artículos mencionan 24 horas, pero en otros en consenso y se ha quedado básicamente de 48 a 72 horas, porque dentro de las primeras 48 horas están en estabilización hemodinámica y respiratoria. Entonces, en este tiempo de 48 a 72 horas se tiene que iniciar una movilización temprana. Pero antes de eso, como ya le hemos hecho la evaluación inicial, tenemos que verificar que estemos dentro de parámetros de seguridad, que ahora lo vamos a ver, y hacerle seguimiento. Si ha habido una diferencia entre el tiempo de estabilización y el tiempo de movilización. Si tenemos al paciente que está en su segundo o tercer día dentro de los parámetros de seguridad, podemos iniciar el plan de movilización temprana y fisioterapia respiratoria, básicamente para el entrenamiento de musculatura inspiratoria diafragmática. E interviene también todo lo que es el equipo de terapia ocupacional, muchas veces para procesos de férulas o algún aditamiento que les ayude a alinear y el control postural, como por ejemplo el pie equino,
la nutrición y siempre psicología para el apoyo al paciente. Pero si ya estamos en 72 horas y el paciente no cumple los parámetros de seguridad, también vamos a retroceder y vamos a continuar en el proceso de estabilización hemodinámica y respiratoria. Luego de las 72 horas, posiblemente el paciente va a seguir siendo evaluado por medicina intensivista, medicina intensiva, que va a valorar los criterios de destete. Estos criterios de destete generalmente están valorados como predictores, en el cual interviene la presión de oclusión, que es la P01, la presión inspiratoria máxima, el Pmax, y el índice de John-Tobin, que es el flujo corriente sobre la frecuencia respiratoria, y el flujo aspiratorio pico de tos, que nos van a dar factores predecibles de si el paciente está en condiciones de destete o no. Si el paciente está en condiciones de destete, se pasa al proceso de extubación. Después del proceso de extubación, retorna a todo lo que es el proceso rehabilitador con su seguimiento y continúa la intervención de terapia física, terapia ocupacional, y se agrega terapia de lenguaje, porque muchos de estos, después del proceso de extubación, van a tener un proceso, pueden tener disfagias o pueden tener dificultades para la pronunciación de palabras, ¿no? Para el habla. Y continuamos con nutrición y psicología. Y en este nivel vamos allá a incrementar las movilizaciones activas, sedestaciones, al borde de la cama, incluso bipedestación, hasta que el paciente sea dado de alta. Una vez que el paciente es dado de alta, continuamos la etapa de seguimiento post-UCI, en la cual se tiene que seguir valorando lo que es la calidad de vida, el dolor del paciente, porque muchos o la mayoría de pacientes que están en salas de UCI vienen con dolor de hombro o incluso hacen radiculopatías. Entonces, valorar dolor, la cognición, si ha habido alguna alteración, igual psicología, valoración de fuerza muscular para ver si hay una debilidad adquirida en UCI, la función muscular también, tanto nerviosa como la misma que es la tónica, la hipotrofia muscular, y continuamos con nutrición. Entonces, para nosotros hacer esta evaluación, que esto básicamente es durante la etapa de UCI, vamos a requerir de escalas. Las escalas con las que evaluamos a un paciente en UCI, primero usamos la escala de agitación de Richmond, que es conocida como la escala de RAS. En esta escala de RAS, nosotros tenemos valores desde 0 hasta +4 y de 0 a -5, en la cual nuestro parámetro de seguridad es de +2 a -2. Un paciente que esté agitado, pero con movimientos frecuentes, lucha con el respirador, pero no es agresivo ni tampoco se quita las vías ni el tubo. Paciente ansioso que está tranquilo, pero tiene movimientos en la cama, ¿no? Como que se quisiera dar la vuelta. El paciente 0, que es alerta y tranquilo, y después tenemos el -1, que es un paciente adormilado, despierto, que despierta con la voz, que tiene los ojos abiertos, más de 10 segundos, y el -2, que es una sedación ligera, que está despierta con la voz y tiene los ojos abiertos menos de 10 segundos. Estos pacientes, estos niveles de pacientes, que serían 5, pueden entrar a un proceso de rehabilitación. Pero si el paciente está con sedación moderada, está con sedación profunda o incluso sedación muy profunda, que es conocida como el coma inducido, el paciente no puede tener ningún tipo de terapia. Igual, si el paciente está muy agitado, que ya se retira la vía, que se quiere sacar los catéteres, el tubo, o que se pone ansioso, violento y combativo. Entonces, de 3, 4, ya, incluso el 5, ya no puede recibir terapia. El otro parámetro para evaluar es el S5Q, que es básicamente para ver el estado de conciencia, de cuánto despierta el paciente, de cuánta atención te tiene. Entonces, se le hace 5 preguntas. La primera es que el paciente nos mire. Una vez que nos mira, le pedimos que abra y cierre los ojos. Pero en que nos mire, es que nos mire, o sea, que nos fije la mirada, que nos atienda. No es que mire a otro lado, sino que nos fije la mirada. Una vez que nos fije la mirada,
Abra y cierre los ojos. Luego saca la lengua y levanta las cejas cuando le cuente hasta 5, que vamos a pedir la atención del paciente y asiente la cabeza. Entonces vamos a valorar si hace 2 de 5, 3 de 5, 4 de 5. Que ese 5Q que para la atención y despertar del paciente nos va a ayudar a estandarizarlo en uno de los protocolos de rehabilitación. Luego vamos a tener que valorar la fuerza muscular, pero por el MRC, que es el Medical Research Council, que es un nivel, una valoración de fuerza muscular, si bien es cierto, conocida, pero lo consideran que no es exacta y es una no paramétrica, porque no se valora la cantidad exacta, pero es la que utilizamos, ¿no? En la cual vamos a valorar en miembros superiores, extensión de codo, flexión de codo, en extensión de muñeca, perdón, vamos a valorar los extensores, en flexión de codo el bíceps y en la aducción de hombro deltoides. Lo vamos a valorar en la escala de 0 a 5 de fuerza muscular, como si fuera un Daniels. Y en la extremidad inferior vamos a valorar la dorsiflexión del tobillo, la extensión de la rodilla y la flexión de cadera. Cada uno de estos va a tener un puntaje de 0 a 5. Si es de 0 a 5 y estamos valorando 6 extremidades, claro, 6 extremidades de cada lado, vendríamos a tener 12 partes para valorar y en total por 5 sería un valor máximo de 60. Entonces, en un paciente que sumando todo tenemos un valor menos de 48, consideramos que tiene un paciente una debilidad adquirida en la UCI. Y si ya nosotros contamos o queremos ser mucho más específicos en la parte de valoración, tenemos que hacer la dinamometría de miembros superiores y valorar cuánto tiene generalmente en la mano dominante, pero también se la hace en la otra mano, ¿no? Luego de valorar la fuerza, valorar el delirium del paciente. La valoración del delirium es porque tampoco un paciente con delirium se le va a poder dar terapia. Entonces se le valora con el RAS y con este método de evaluación de confusión que es el CAM-IQ. El RAS, si es RAS menos 4, o sea que está con sedación, nos hablan de que tenemos que hacernos unas preguntas, ¿no? Si hay evidencia de un cambio agudo en el estado mental del paciente con respecto a la situación basal. O sea, lo vemos como que muy sedado o que está muy agitado. Ha cambiado la conducta del paciente en las últimas 24 horas, cambio de la puntuación del RAS, o si no tiene sedación, la escala de comas de Glasgow. Si es no, cortar sin delirio. O sea, el paciente no tiene delirio. Pero si tiene la respuesta positiva en una de estas, como que por ejemplo ha cambiado el RAS, estaba en más 3, perdón, está en menos 2 y ahora está en menos 3, entonces sí. Seguimos valorando. Disminución de la tensión. Le pedimos al paciente que lea en voz alta las letras de Casablanca, o sea, que nos deletree. Y solicitamos al paciente que apriete la mano cuando diga la letra A. Entonces yo digo C, A, y en la A el paciente me debe apretar la mano. Después le digo S, A, y el paciente me debe apretar la mano. Si hay errores, el paciente no aprieta la mano cuando le digo A, o aprieta cuando yo le digo otra letra, por ejemplo L o B, porque no está atento. Si es menos de 3, los errores, o sea, tiene un error o 2 errores, ahí lo dejamos porque el paciente probablemente no tiene delirio. Pero si tiene 3, 4, se ha equivocado en todo, pasamos, tiene alteración de conciencia. Entonces valoramos la alteración de conciencia. Si aquí es igual, diferente a 0, o sea, no está tranquilo, hablamos de un delirio. Pero si el paciente está tranquilo y ya está despierto, entonces tenemos que valorar las alteraciones cognitivas y tenemos que seguir preguntándole al paciente. ¿Podría flotar, son preguntas ya de conciencia, como preguntas capciosas? ¿Podría flotar una piedra en el agua? Entonces los pacientes tienen que decir sí o no. Y una hoja, sí. ¿Existen peces en el mar? Nos tendría que decir sí. Y le digo elefantes, me tendría que decir no. ¿Pesa más 1 kilo que 2 kilos? O sea, más que nada para ver cuánto de conexión tiene el paciente y cuánto de alerta, cuánto de consciente
y cuánto es su estado cognitivo. Si de todas las preguntas tiene más de 2 errores, está en delirium. Si tiene menos de 2 errores, el paciente no cuenta con delirium y podemos continuar la rehabilitación. Lo otro es la valoración del dolor. De acuerdo a las posiciones que está el paciente, porque aquí sí vamos a tener un paciente de ventilación mecánica. De la expresión facial, si está relajado, 1. Si ya lo vemos que está tenso, como haciendo muecas, 2. Si está totalmente tenso, como que 3. Y si está ya haciendo muchas muecas, como que jumbroso, 4. Dentro de los movimientos de miembros superiores, relajado es 1. Parcialmente flexionado es 2. Totalmente flexionado es 3 y totalmente contraído es 4, como si estuviera en un estado de espasticidad. Y el ventilación mecánica, tolerando movimientos, tosiendo, pero tolerando durante la mayor parte del tiempo es 2, luchando contra el ventilador es 3, y imposibilidad de controlar el ventilador es 4. El objetivo de esto es que el paciente esté en menos de 6. Generalmente en los que se ha visto, o en la mayoría están en relajados. Relajados 1, relajados 2 y relajados 3. Y nuestro objetivo es que sea menos de 6. Si es que está más de 6 o 7, el paciente probablemente esté sufriendo de algún dolor. ¿Y cómo hacemos la evaluación? Entonces le hicimos todas las escalas, ¿ya? Luego de las escalas, generalmente primero se recomienda valorar los exámenes de laboratorio que tiene el paciente para no encontrarnos con alguna alteración hemodinámica o laboratorial. Y luego pasamos a qué es la valoración de las funciones vitales, la función cardiovascular, específicamente presión arterial media, frecuencia cardíaca. Tenemos que valorar también si está con un vasopresor, como la noradrenalina o dopamina, ruidos cardíacos, la función respiratoria, los parámetros de ventilación mecánica. En caso de la función nerviosa tenemos que valorar el RAS, si está con sedación, y la escala de Glasgow si el paciente no está con sedación. Y en el 5 tenemos que valorar todo lo que es músculo esquelético, fuerza muscular, dinamometría, Ashworth, rangos articulares, todo lo que se nos permita. En un paciente que esté entre RAS menos 2 a 0, una escala de más de 10. Entonces, para la valoración ya hicimos todo eso, entonces ahora tenemos que clasificar al paciente si está en criterios de seguridad para inicio de rehabilitación o no está en criterios de seguridad. Los criterios de seguridad se van a dividir de acuerdo a los grupos que hemos evaluado. En el sistema respiratorio tiene que tener, en el ventilador, el oxígeno tiene que estar en un fío menos de 0.6, 60%. La saturación tiene que ser más de 90 o de 93 con un fío más de 50. La frecuencia respiratoria no tiene que estar ni menos de 5 ni más de 30 a 40. Y el PIB siempre tiene que estar menos de 10. Tiene que ser permeable y tiene que estar en decúbito supino ya más de 24 horas. El sistema cardiovascular, tenemos que tener la presión arterial sistólica más de 90, pero menos de 180, la presión arterial media entre 60 y 110, la frecuencia cardíaca más de 40 y menos de 120, y el lactato sérico tiene que ser menos de 4, porque si no estamos en vía anaerobia. Y ausencia de signos de shock. No tiene que tener hemorragia activa, ni tampoco arritmia nueva o asintomática, ni tampoco isquemia, ni tampoco trombosis venosa profunda complicada o tromboembolismo pulmonar. Tampoco estenosis aórtica, ni miocarditis o pericarditis aguda, ni aurisma disecante, ni tampoco catéteres femorales. Si tiene alguno de estos, contraindica y no puede realizar. El sistema nervioso, el RAS, como les mencionaba, tiene que estar de menos 2 a más 2. La presión intracraneal menos de 20, la ausencia de delirio, el CAM-IQ que hemos visto tiene que estar negativo, y inmovilización, o sea, no tiene que tener ninguna alteración medular o ninguna alteración a nivel de las vértebras lumbares, ni cervicales ni dorsales, o ninguna fractura que nos genere que algún mínimo movimiento podamos presionar al paciente. Temperatura menos de 38.5. Generalmente un paciente que esté con sepsis lo vamos a encontrar más de 38, 38.5. En un paciente que está con sepsis, pero está hemodinámica
no tan mal, o sea, no tiene una presión, una temperatura más de 38.5 y todavía es estable, se puede realizar solamente alineamiento, nada más. Hemoglobina tiene que ser más de 7, sin anemia severa. Las plaquetas más de 20.000, los leucocitos de entre 4.300 a 10.800, todos son valores adultos, valores pediátricos. Glucosa más de 70, menos de 200, 70, y el INR tiene que ser menos de 2.5 a 3. Luego, si el paciente está con infusión de vasopresores, la dopamina no tiene que ser más de 10 microgramos kilogramo minuto y la noradrenalina no tiene que estar a más de 0.1 microgramos kilogramos minuto, porque si no también es una contraindicación. No tiene que tener insuficiencia renal aguda ni tampoco insuficiencia hepática aguda. Y no tiene que tener las fracturas inestables o las heridas abdominales abiertas. Por ejemplo, un paciente con un traumatismo por arma blanca o por arma de fuego, ¿no? Inestable. Entonces, si todo esto, alguna de estas cosas tiene, que vendrían a ser los criterios de no seguridad, se suspende la terapia y simplemente se monitorea hasta que el paciente logre llegar a un criterio de seguridad. Y si no, se pasa al plan de movilización temprana y fisioterapia respiratoria con reevaluaciones diarias. ¿Qué protocolo usamos? Los protocolos son varios. Y hay unos protocolos, incluso está el protocolo de terapia intensiva de Perú. Pero generalmente los que usan son los de Morris o los de Lewin. Entonces, estos están basados de acuerdo al nivel de conciencia del paciente. Si tenemos nivel 1, que está el paciente inconsciente, básicamente son movimientos pasivos de alineamiento, control postural 3 veces al día y cambio de posición cada 2 horas. Nada más. Si el paciente ya está consciente, podemos hacerle movimientos pasivos de rangos articulares 3 veces al día, movilizaciones de cambio de posición cada 2 horas y luego progresaremos a los activos resistidos y al paciente a posicionarlo en sedestación por 20 minutos 3 veces al día. El nivel 3 indica que el paciente esté consciente, ya podemos progresar a sentarlo más de 20 minutos y a sentarlo al borde de la cama. Si el paciente ya está en un nivel 4, pasamos a hacer todo eso y aparte de sentarlo al borde de la cama, ya podemos hacer un traslado hacia la silla o cambios de posición, ¿no? Pero como este es más, algunos lo consideran más fácil, pero el de Lewin, es el que nos da más que nada correlación con el S5Q, que nosotros lo valoramos al estar en UCI. Si tenemos un paciente con un S5Q de 0, básicamente es control, alineamiento postural, posicionamiento y cambio de posición cada 2 horas. Fisioterapia específica no le podemos realizar. Si ya viene de 0 a 5, pero no está permitido el cambio a la silla porque todavía tiene una alteración neurológica o cirugía o trauma que nos condiciona, podemos hacerle los cambios de postura, la posición de Fowler y podemos iniciar activos pasivos, rangos articulares, activos y pasivos, movilizar miembros superiores, miembros inferiores, de lado a lado. Y en caso de que ya pasemos al nivel 2, en el cual la transferencia sí ya esté dada y el paciente con sus factores neurológicos, cardiovasculares esté más estables, los criterios de seguridad estamos bien, y generalmente acá está en un S5Q de 2, entonces ya le podemos hacer los movimientos, el alineamiento, los cambios de posiciones en cama. Si es que está en decúbito supino, lo podemos sentar. Y ya, pues más todos los ejercicios activos pasivos de resistencia de miembros inferiores, activos pasivos de miembros superiores. Incluso nos hablan también de pasarlo a la silla de ruedas. Y el nivel 3 es cuando tengamos un S5Q ya más de 4 de 5. Y para eso ya tenemos otros criterios, como por ejemplo que la fuerza del paciente ya esté en 36. También nos hablamos de que tengan el estado de que pueda sentarse, pueda pararse.
Y acá vamos a trabajarle ya todos los cambios posicionales y lo vamos a sentar al borde de la cama. Standing on the bed y sitting with asistencia. Es decir, sentarlo con asistencia y sentarlo al borde de la cama. Y todo lo que ya le hemos trabajado. Para de grabar, ¿no?